Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy una nueva enseñanza de Torah. Y vamos a ver una porción muy importante. Vamos a ver el capítulo 6 de Bereshit o Génesis. Y vamos a recordar lo que Yeshua dijo. Será como en los días de Noé. Sí, en esta porción claramente tenemos sombras proféticas de Yeshua, pero, sin embargo, lo más importante es la palabra de Yeshua acerca de los tiempos del fin, que lo equipara con lo que ocurrió pues en los días de Noé. Y para ello vamos a ver si Noé aquí ya había nacido en este capítulo, porque en el 5, donde estudiamos los descendientes de Adán, en el versículo 29, 28 nos dice, vio Lamed 182 años y engendró un hijo y lo llamó su nombre Noad, o Noé, como lo conocemos, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. Este nos librará de nuestras obras. Entonces, esta palabra, este nombre, Noad, tiene un significado como reposo, ¿sí? Se refiere, pues, al reposo de los enemigos. Y sí, claramente, él es una sombra profética de Yeshua, que nos viene a dar reposo, un reposo integral. Yeshua, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y aquí vemos la primera sombra profética de Yeshua. Entonces, Noah es alguien importante. Y sí, vamos a ver, en este día, pues no solamente vamos a estudiar las sombras proféticas de Yeshua, sino vamos a ir más allá. Vamos a ver la palabra de Yeshua, lo que él manifestó, como dije al inicio, será como en los días de Noé, ¿sí? ¿Qué es lo que debe darse previo a su venida? Y veamos el capítulo 6 de Bereshit, nos dice, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Es decir, aquí ya la humanidad estaba cumpliendo el propósito de la instrucción que había dado el Abba en Bereshit 1, ¿verdad? 27 y 28, de multiplicarse y de fructificar. El hombre, la humanidad, estaba cumpliendo ese propósito, estaba llenando la tierra. Hasta allí, bien. Entonces, dice versículo 2, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y aquí la controversia de quiénes eran estos hijos de Elohim y quiénes también, uno se pregunta, quiénes eran los hijos de los hombres. Pues hay diversas posturas. Una dice que estos hijos de Elohim pues eran ángeles caídos que se rebelaron contra el Altísimo y que tuvieron pues intimidad con las mujeres. De hecho, esta es una de las posturas que tiene mucha aceptación en ciertos círculos, pero también cualquier cantidad de oposición en otros círculos, porque pues los ángeles, al ser seres espirituales, no podrían tener esperma necesario para engendrar en las mujeres. Esa pues es una de las oposiciones. Sí, sabemos que hay cierta influencia espiritual
aún maligna que lleva, pues, o la influencia espiritual maligna que lleva a la perversidad sexual. ¿Y cuál es la postura que dice la escritura? Pues vemos que no nos habla específicamente de este punto, pero sí podemos analizar a través de todo lo que pasa, que las personas que están bajo la influencia espiritual maligna, demoníaca, etcétera, pues muchas veces se manifiesta perversión sexual, ¿sí? Y al unirse la mujer con un varón, pues allí puede engendrar un hijo con características diferentes. ¿Qué es lo que a veces pasa? Pues el ser que es engendrado absorbe toda esa influencia espiritual negativa de las tinieblas y claramente pues su genética, su comportamiento, lo espiritual se ve afectado y se comporta de una manera diferente, de una manera negativa. Pues el pensar que era directamente pues esta postura vemos esta objeción de que los ángeles no pueden tener esperma como para engendrar, ¿sí? Pues obviamente, si es que estos eran espíritus caídos, entraban en posesión de hombres, como sucede hasta hoy, ¿sí? Allí sí podría darse la opinión que directamente no era de ángeles, sino de hombres bajo cierta influencia espiritual, ¿sí? Entonces, la otra opinión es que lo más seguro es que eran mujeres bajo influenciadas, ¿verdad? De estos espíritus que pueden ser incubos o sucubos, aún Lilith, pues que opera esta parte de la inmoralidad sexual, ¿sí? Con ataques que muchas veces personas pueden sufrir, ¿verdad? Ya que no podemos negar a estos ataques que se pueden dar aún en los creyentes, ¿sí? Especialmente, pues, en las noches, cuando nuestra defensa de nuestro subconsciente está limitada. Y pues la otra opinión es que estos hombres que estaban en posesión, eh, invocando estos espíritus, tenían esta posesión demoníaca de estos ángeles caídos, ¿sí? Otra opinión, pues, se refiere a que estos hijos de Elohim eran de la descendencia de Seth. Recordemos que también la palabra Elohim no solo sirve para llamar o para nombrar a nuestro Padre Celestial. Elohim es un sustantivo que significa dioses. Entonces, pues, pues no es simplemente que es una palabra estrictamente dedicada para el Padre Celestial. Bueno, como les decía, la otra postura es que estos hijos eran descendencia de Seth, ¿sí? Seth, hijo de Adán, y que las hijas de los hombres eran pues descendencias de Caín. Pero tampoco esto es tan creíble, porque al menos en el Tanakh la expresión hijos de Dios, como en el libro de Job, se refiere pues a seres espirituales, ¿sí? Entonces, esto no es tanto así, porque no se establece una línea clara de quiénes son los hijos de Elohim y quiénes son los hijos de las hijas de los hombres.
Otra opinión es que eran hombres de gran poder, gobernantes, ¿sí? Y pues vemos que estas dos últimas no tienen mucha lógica. La primera opinión de los hijos del Altísimo, bajo influencia maligna, ¿sí? Que estaban bajo influencias de las tinieblas y que engendraron hijos que salieron pues con gran maldad, con gran iniquidad, es lo que ocasionó el juicio del diluvio. De allí que seres espirituales directamente no pueden engendrar. Lo que sí pueden es generar emociones, provocar eh, derramamiento de semen por aquellos que tienen esperma, ¿sí? Que están influenciados por estos seres, ¿sí? Pero en sí, estos seres angelicales, de sí, estos hijos de Elohim no podrían tener esa capacidad, ¿sí? No tienen ellos la instrucción de fructificar y multiplicarse. ¿Sí? Ellos no se multiplican. Lo que sí ejercen influencia sobre los seres humanos. Esa es la opinión más apegada a las escrituras, a la realidad, pues no negamos la influencia espiritual negativa, especialmente en estos tiempos que el hombre y mujeres sufren ataques. Y sigamos leyendo. Esto es como eh, poniendo las posturas de acerca de los hijos de Elohim que dice aquí, porque hay muchas posturas. Sin embargo, ya vamos a ver si esto es realmente importante o no. Versículo 3 nos dice, y dijo Yahvé, no contendrá mi ruat con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y aquí, pues, otro dilema, ¿sí? Hablamos, vemos que literalmente, si leemos así, dice que sus días serán 120 años, ¿sí? Pero estos 120 años no es tiempo de vida en sí, ¿sí? Porque cuando veamos el capítulo 10, o si lo hemos leído, vemos que la descendencia de Noah, tanto Seth como Jafet, vivieron entre más de 300 y 400 años, ¿sí? Entonces, no es literalmente esos 120 años un tiempo de vida, ¿sí? No se refiere a edad biológica, sino a un ciclo de la humanidad para que se pueda purificar de la inmundicia, ¿sí? De estas cosas no agradables al Todopoderoso. También, si vemos 120 años, son 120 jubileos. Y esto es 6.000 años. Entonces, podemos dejar claro que estos 120 años no tiene que ver con la edad biológica de las personas, porque como vamos a estudiar luego, ¿verdad? En el capítulo 10, usted lo puede ojear, ¿verdad? Allí hay gente que vivió más de 120 años. Veamos qué nos dice versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Eh, en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la otra versión dice, fueron entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra.
Nefilín, gigantes. Esta palabra Nefilín en hebreo viene de la raíz nafal, que significa caídos. Y vemos que dice también que estos fueron valientes, héroes. En hebreo es la palabra gibor, que también se traduce como tirano, como perverso. Versículo 5 al 7. Nos dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí vamos a ver puntos claves, como en los días de Noé. Primero, nos hablaba de los hijos de Elohim que se ligaron a las hijas de los hombres y engendraron estos nefilín, estos gigantes. Segundo, pues hubo un acortamiento de la edad, ¿verdad? Nos hablaba de 120 años. Entonces, tercero, nos hablaba de la maldad, que era pues de continuo el corazón del hombre hacia el mal. Y cuarto, como vemos, se presenta un juicio sobre la tierra. Y esto era lo que pasaba en la época de Noé. Sí, y a veces pues nosotros perdemos el tiempo aún discutiendo y mirando solamente la parte en la que dice los hijos de Elohim. ¿Será que estos eran los hijos de Dios, del Todopoderoso? ¿O será que, y se discute, y son, si son o no son ángeles, si son hijos del Altísimo, si no lo son, si son ángeles caídos, en fin. Y se pierde de vista lo más importante, el contexto que vimos. Esto es lo que había, las cuatro cosas que dijimos, ¿verdad? Esa era una mezcla de actividad, pues, sexual negativa que contaminó no solamente a las personas, sino aún a la tierra, las bestias, los reptiles, las aves, como lo leímos en el versículo 7. Toda carne fue contaminada. Claro, el pecado del hombre contamina toda la tierra. La transgresión del hombre contamina toda la tierra. El no hacer conforme a las instrucciones del Abba contamina toda la tierra, ¿sí? Pero aquí también vemos que en los días de Noé había inmoralidad sexual, aún bestialismo, zoofilia y todas esas perversiones sexuales. Y esto es lo que provocó la degeneración, la inmoralidad a todo nivel. Y si lo vemos, esto también es lo que ocurre hoy. Había maldad en la tierra, dice, y también ya se presentaba un juicio. Estos son los puntos claves, ¿sí? Que nosotros no debemos de olvidar de pequeño, de esta pequeña porción, ¿sí? El contexto previo
al diluvio. ¿Qué es lo que había en los días de Noé? ¿Qué es lo que va a haber para los tiempos del fin? Yeshua lo dijo, será como en los días de Noé. Y aún hay algo importante después de mirar la sombra profética de Yeshua en Noé, como lo vimos al inicio, ¿sí? También hay una sombra profética en el juicio que viene sobre la tierra. Sí, será como en los días de Noé, juicio sobre la tierra. Yeshua dijo, cuando él estuvo acá en la tierra, que él iba a traer espada, que él no vino a traer la paz que comúnmente conocemos. Él vino a traer división, vino a traer entre los pueblos, vino a traer esa separación como lo estudiamos desde el principio, como lo vimos en Bereshit. ¿Separación de qué? De locados, de lo limpio y de lo profano, de lo inmundo. Eso es lo que vino a traer el Yeshua. Y eso es lo que también habrá en los tiempos del fin. Entonces vemos que debemos nosotros estar atentos y no estar discutiendo si es que fueron gigantes, si es que fueron hijos de el Dios Altísimo. Hay puntos más importantes en los cuales debemos de centrarnos. Aún si es que Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo, ¿verdad? En esos puntos a veces nos concentramos y dejamos de ver lo realmente importante. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos para los tiempos del fin. ¿Cuándo se va a dar? Porque sabemos que cuando venga Mashiach nuevamente, ¿sí? Será diferente. En su primera venida, sí, vino, hubo un cierto nivel de confrontación, pero en su segunda manifestación, en su segunda venida, eh, ya no traerá eso que vino, que dio en su primera venida, ya no, en su segunda venida, él ya no va a venir como el Salvador, él va a venir como el juez y va a juzgar con vara de hierro a las naciones. La palabra que yo les he dicho, les he hablado, esa es la que los va a juzgar. ¿Sí? Aún esto va a ser igual que en los días de Noé. Juicio, juicio a la humanidad. O como lo dice el profeta Isaías, el día de la venganza del Adón, en que se va a dar retribución a los enemigos, a traer juicio sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos estar atentos de este eh, punto, de esta sombra profética, porque Yeshua mismo la manifestó, ¿sí? Y vamos a ver que sea la palabra la que hable. Veamos en Mateo capítulo 24, ¿sí? A veces nos pasamos el tiempo pensando en cosas que no aportan a los tiempos del fin, ¿sí? No aportan a lo que debemos hacer, a lo que debemos estar atentos. Y nos dejamos distraer por esas pequeñas cosas, ¿sí? Debemos de ver más allá. Si Yeshua habló, será como en los días de Noé, debemos de estar atentos, apercibidos, saber qué es lo que sucedió en los días de Noé. Veamos Mateo 24,
versículos 36 al 41. Pues aquí, en estaban hablando, pues, los discípulos con Yeshua de cuándo vendría. Y él le dio todas las señales de los tiempos del fin, que la gran tribulación, que enviará a los malajín con voz de trompeta, que los recogerá a sus escogidos de los cuatro costados de la tierra, ¿sí? Y allí, pues sigue el texto, ¿verdad? De el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí vemos que dice que el día y la hora nadie sabe. Esta parte es un hebraísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Y cuando no conocíamos de de esta, de esta revelación, de esta magnitud de las escrituras, decíamos, nadie sabe cuándo será el fin. Y muchos decían en el 2002, en el 2000, en el 2000 tanto, y no es así. El día y la hora que nadie sabe se refiere, pues, al día de un inicio de mes. Recordemos que cuando se da un inicio de mes, hay un lapso de entre 24 y 48 horas en que la luna no es visible a los ojos humanos. El día y la hora que nadie sabe. Y dice que ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y este día y hora que nadie sabe, habla también de qué, de un día de inicio de mes, pero ¿de cuál mes? Nosotros que conocemos la escritura debemos de escudriñar. Y en el versículo 31 decía que iba a enviar a sus malajín con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Entonces, ese día y la hora que nadie sabe, ese inicio de mes en el cual se tocan trompetas, ¿verdad? Va a ser en un Yom Teruah, en una celebración, en una de las moed de los tiempos establecidos del Padre, que aún no se han cumplido, porque las tres primeras ya se cumplieron con Mashiach, pero faltan esas tres siguientes del mes séptimo. Entonces, aquí también otro punto importante, aprovechando de esta porción, habla que solo mi Padre lo conoce. Y aquí es para que veamos de que hay un hijo y un padre, es decir, dos, no uno solo, son dos, para que se quebranten esas vacas sagradas en las que dicen que Yeshua es Yahvé. Hay el Padre y el Hijo, dos, ¿sí? Que sí, eran Ejad porque hablaban lo mismo, hacían las mismas cosas, era Yeshua, el Hijo del Padre, enviado a hacer lo que el Padre le dijo. Y él hizo tal cual el Padre le dijo. Punto allí. Versículo 37 nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí donde se centra la enseñanza.
palabras proféticas de Mashiach, de Yeshua, ¿sí? A más de la sombra profética que está en este decreto de juicio, en Noah, en la porción que estamos estudiando. También hay un nivel profético de Yeshua. Vemos que eh, idéntico acontecía en lo que acontecía en los tiempos de Noah, idéntico pues acontecerá en los días previos de la venida de Mashiach, ¿sí? En su segunda venida, de Sidken, porque así lo dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noah. Y en los días de Noah, pues ya analizamos, ya vimos que había inmoralidad, perversidad, maldad y también un eminente juicio sobre la tierra. Y pues nosotros hemos estado pasando unos niveles de juicios en la tierra. Sin embargo, estamos desapercibidos, ¿sí? La pandemia, el COVID, fue juicio sobre la tierra. Y muchas de esas cosas, de las cosas que están sucediendo ahora, también son juicios del Altísimo sobre la tierra. Pero la gente, las personas, los creyentes aún, eso es lo que más cuesta entender. Los creyentes aún están desapercibidos. La gente no está atenta y puede estar culpando al nuevo orden mundial, el COVID, a la mala práctica de estos científicos, la inseguridad, lo que hoy vivimos, que la falta de recursos a las policías, a los ejércitos, que la abierta las puertas al narcotráfico, y cosas así podemos estar diciendo, viendo, pero no nos estamos dando cuenta lo que está de fondo, lo que está pasando y lo que es realmente importante, pues que está habiendo un juicio del Altísimo, un juicio determinado sobre la tierra, sobre las naciones, en otras naciones, catástrofes naturales, pero decimos que es el cambio climático. Son juicios del Padre. Las personas en el tiempo de Noah, ¿qué era lo que sucedía con él? Y las personas con las que estaban a su alrededor, ¿verdad? Sus vecinos, no le creían, pensaban que estaba loco, ¿verdad? Y en segunda de Pedro, sin embargo, se le llama pregonero de justicia, es decir, que Noah hablaba, anunciaba la justicia, anunciaba la Torá. La justicia es poner por obra las instrucciones del Abba. Eso era lo que hacía Noah, pregonero de justicia. Así lo dice segunda de Pedro. Y veamos qué más nos dice este texto de Mateo. Nos dice versículo 38 y 39. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ay, ay, ay. Y aquí nos está hablando claramente
¿Qué es lo que ha de acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, hubo este ambiente negativo, de maldad, que el corazón de continuo al mal del hombre en los tiempos de Noé, y que hoy también lo estamos viviendo, una etapa así como las de Noé, ¿sí? Pero aún se incrementará en los tiempos venideros. Pero lo de fondo no es ni siquiera eso de la maldad. Yeshua dijo, ¿sí? Que en los postreros días, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad hoy está así, en niveles elevados, más que en cualquier otra época. La inmoralidad, los homicidios, la violencia, la inseguridad, atentar con la vida humana, la degeneración de la vida, la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo, drogadicción. Aún podemos ver todo esto a pocos metros de cuarteles de policías. La maldad se incrementará. Vemos cómo aún, por decirlo así, en las narices de quien deberían brindar seguridad, hay todo esto. Imagínense cómo será en los sitios donde no hay presencia policial. Está incrementándose de manera terrible la maldad, porque se ha enfriado el amor. ¿Y qué es el amor? El que me ama guarda mis mandamientos, dice la palabra. Y eso no es lo más difícil de esta situación, sino que estamos aceptando todas estas cosas como naturales y no estamos haciendo mayor cosa. Estamos entretenidos, distraídos. Sí, la violencia, la inmoralidad, la maldad crece y nos damos cuenta de que son síntomas de una sociedad que está dañada, que necesita de una predicación del Evangelio del Reino. Y esto es para que se despierten, para que se levanten, al igual que Noah, esos pregoneros de justicia, como lo era él, que prediquen la palabra para que aquellos que tengan que ser salvos sean salvos. Porque sí, ciertamente, como está escrito, el malo seguirá siendo malo, pero aún tenemos un propósito de que vengan aquellos que deban de ser salvos. La gente, aún los creyentes, no se dan cuenta de esto y estamos entretenidos en otras cosas. Vemos que en los días de Noah había un juicio sobre la tierra, porque el Abba había dicho que iba a destruir la tierra. Y sí, ciertamente, lo vamos a ver después. Hoy la tierra no va a ser juzgada por agua, sino va a ser juzgada por fuego. Y no estamos viendo los síntomas. Las personas no están mirando eso, no se están dando cuenta de aquello y están pensando en otras cosas, en cualquier otra cosa, al igual que en los tiempos de Noah, como en los días de Noah, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo,
dándose a las cosas naturales, distraídos sin percibir lo espiritual. Hoy es más terrible porque personas que alguna vez conocieron del Adón, se han apartado, se han alejado. Otros sí siguen, pero están entretenidos, adormitados, dormidos. Otros, muchos creyentes, aún están pensando en separarse, en divorciarse. Otros, con sus ojos, con sus pensamientos, están cometiendo adulterios, codiciando y aún muchas otras cosas. Y no se dan cuenta. Y aquí lo triste es que esta generación que estuvo en los tiempos de Noé, en los días de Noé, es que no se dieron cuenta de todo lo que iba a venir hasta que vino la destrucción. No se dieron cuenta, sino hasta cuando ya fue demasiado tarde. Y así lo dice Yeshua. Así será como en los días de Noé. Y estarán entretenidos. No se van a dar cuenta, es lo que quiso decir Yeshua también, de lo que realmente estará sucediendo. Pero cuando se den cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Y es tiempo, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo, de que despertemos, de que veamos qué es lo que el Padre nos ha llamado a hacer en este tiempo. Nosotros debemos estar haciendo conforme a lo que hizo Noé, un pregonero de justicia. ¿Será que estamos haciendo aquello? En Hebreos 11 dice que por la emuná Noé construyó el arca y allí puso a su familia. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el arca que debemos hacer? Sí, luego lo vamos a estudiar. Hay mucha sombra profética en ese arca, ¿sí? Y pues esa arca es sombra profética de Yeshua, sí, en primer lugar. El arca, pues, que debemos construir nosotros, debe ser también nuestra familia, nuestra congregación, nuestra ciudad, nuestra nación. Debemos enseñar, instruir esas arcas que debemos construir, porque eso es lo que nos va a dar protección. Estar cercados, calafateados, ¿con qué? Con la palabra, con el evangelio del reino, lo que Lava nos ha permitido estudiar. El verdadero evangelio del reino, no ese evangelio fácil, liviano, que no cambia vidas, sino un evangelio de compromiso, ¿sí? De rompimiento de ese sistema que nos permita entrar al arca, de dejar aquellas cosas pasajeras, aquel sistema que envuelve a muchos y poner los ojos en la puerta para entrar al arca. ¿Sí? Porque lo que se viene es un juicio y muchos están desapercibidos. No están entendiendo lo que pasa. Muchos sí, en la pandemia se acercaron al Padre. Otros, en cambio, muchos se alejaron del Creador. ¿Por qué?
porque se dejaron consumir por el trabajo, por las cosas de aquel entonces, sin saber que ese era un juicio del abacados. Aún muchos creyentes se alejaron, muchos estuvieron ocupados y no tenían tiempo para el Abba y dejaron de hacer las cosas para él. Dejaron sueltos muchos ministerios, preparación, educación, formación, por causa del trabajo. Y aún hoy también se está haciendo eso, al igual que en los días de Noah, casándose, comiendo, bebiendo, trabajando horas extras, esforzándose, pero no se dan cuenta del fondo, aún del trasfondo que está pasando, que hay un juicio sobre la tierra. Y Yeshua estaba advirtiendo que la gente iba a estar entretenida, iba a estar desapercibida de muchas eh, actividades, porque iban a ocupar otras prioridades en su vida y no se iban a dar cuenta realmente lo que sucedía, lo que estaría sucediendo. Hoy nosotros tenemos un llamado de ser pregoneros, predicadores de justicia, como Noah, y despertar a esa gente que está entretenida en las cosas naturales, que está dedicada a los placeres de la carne, a los, a los oficios, a las tareas. En los días de Noah, sí, hubo una generación, Marta, que estuvo afanada y vino el diluvio y los arrasó porque no estuvieron apercibidos. Pero también en los días de Noah hubo una generación Miriam que estuvo como Noah y que a través de Noah su familia entró en el arca. Hoy el agua requiere de personas que vayan a los pies, que enseñen, que prediquen, que alerten a los demás, que no se entretengan, porque en los días de juicio sobre la tierra estamos en juicios eminentes y no nos estamos dando cuenta y nos vamos muchas veces tan alegres desde la santidad a la inmundicia o, o al alejamiento. Nos vamos tan ligeramente de la congregación al mundo, porque no tenemos noción, no tenemos idea de las cosas que pasan. Y Jesús aquí lo advierte. Cuidado, cuidado que ustedes no sean como los que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Y no estamos diciendo que casarse sea malo, pero hay prioridades. Hoy no es tiempo de estar en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Hoy es tiempo de dedicarnos a las cosas espirituales, porque solo allí tendremos esa arca que se construye. Solamente allí Yeshua va a ser, eh, se va a hacer efectiva la labor de Yeshua en nosotros. Caso contrario, no será así. En los días de Noah, como en los días de Noah, sí, la maldad ya está cada vez más aumentando. El pueblo del Santo de Israel se va desconectando de la comunión. Y hoy tener esa comunión con el Santo de Israel es un milagro. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel está desapercibido. Hoy muchos dicen, es que no escucho al Santo de Israel. Y si que lo escucho es un milagro. Aún en ese nivel estamos desapercibidos de lo que Él está hablando, alejados de las cosas del Abba. Y allí vemos la palabra profética de Yeshua, que más que sombra profética de Yeshua es su palabra, lo que estamos viendo ahora, que nos está advirtiendo a volvernos al diseño, a estar construyendo esa arca que esté calafateada para que no penetre nada. Nos está llamando a caminar en santidad, porque eso también se vivía en los tiempos de Noa. No solamente era maldad, recordemos que Noa era justo. En los días de Noa, sí, también hubo separación de simientes, como en el principio. Estaba la simiente del mal que estaba dándose en anchas a la comida, a la bebida, a la vida social, a la vida laboral. Y también había una simiente que se dedicó a construir el arca. ¿Y qué representa construir el arca? Sí, el arca Yeshua, pero el arca también representa seguir las instrucciones del abacados, obedecerlas y ponerlas por obra. Había una generación que su corazón, sí, era de continuo al mal, pero había otra generación, sí, muy pocos, un remanente de 8, y de esos, solo uno, Noah, que era perfecto en sus caminos, que caminaba con el Altísimo. Así lo dice el versículo 9 de Bereshit 6. Y Mashiach nos advierte que así habrá una gran multitud que caminará en la maldad, pero también una generación Noah que caminará en santidad, en integridad, en rectitud, en obediencia a la palabra. Y nosotros estamos llamados a ser parte de esa generación Noah de este tiempo, a ser aprobados delante del Abba, a caminar con Él, a andar en sus caminos y ser hallados cados, santos para Él, y que Él tenga misericordia y nos considere dignos de ser parte de su reino. En los días de Noa también pasaba eso. Estaban preocupados por la maldad, pero hoy queremos llevarles a una reflexión. Preocupémonos por la santidad más que de la maldad, porque el malo seguirá siendo malo. Es cierto, no podemos desconocer de eso. Los eventos, las cosas que pasan alrededor nuestro son síntomas para que estemos alertas, pero eso no debe llevarnos a que estemos concentrados solamente en eso, en la maldad, en la inseguridad. Nosotros debemos concentrarnos en lo que nosotros nos interesa realmente, la santidad. En los días de Noa también hubo un hombre. Noa cumplía unos requisitos. Y así lo dice, versículo 9. Vamos a leer 8 y 9. Pero Noa halló gracia ante los ojos de Yahvé.
Estas son las generaciones de Noé. Noé o Noad, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noad. Ajá, él también caminó con Elohim. Y aquí vemos Noad, sombra profética de Yeshua. Ya estudiamos caminar con el Altísimo, es decir, ser intachable, ser íntegro, vivir la Torá en cada paso, en cada instante, en cada área de nuestra vida. Noah era un hombre justo, recto, un hombre que cumplía Torá. Sí, había maldad en un lado, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Procrearon los Nefilín y todo eso que vimos. Sí, puede haber discusión de aquellos sí que eran hijos del Altísimo, como le decía. Pero ¿será que esa discusión eh, nos sirve para la salvación de nosotros? ¿Tiene sentido de que nos estanquemos allí? Lo que más nosotros requerimos es andar en santidad. ¿Para qué? Para que la gracia del Altísimo venga sobre nuestras vidas. Y si hallamos gracia, hallaremos favor y hallaremos misericordias. Y también hallarán misericordias nuestras familias. Y como vemos, la familia de Noah, aún sus nueras recibieron misericordia. Sí, hay una generación que hace maldad, una generación también que anda en santidad. Hay simientes de maldad y simientes de santidad. Así es en los días de Noah. El malo está haciéndose cada vez más malo. El santo debe hacerse cada vez más santo. Había juicio inminente, pero no le creían al Abba. Por Emuná, dice Hebreos 11, que Noah construyó el arca. Hoy, por Emuná, debemos nosotros construir el arca. Y muchos dirán, es que todavía tenemos tiempo, todavía falta bastante. Así también lo dicen los incrédulos. Nosotros, hoy, desde ya, desde este día, debemos empezar a construir el arca en nuestra vida. Un arca que sea de cobijo para nosotros, para nuestra familia, porque así será la venida de Mashiach. Encontrará también, como él lo dijo en la parábola, vírgenes, doncellas sensatas, y también estarán las insensatas, que unas tenían suficiente aceite, aceite abundante en su lámpara, en su arca, ¿sí? El aceite pues se desarrolla a través de la santidad. No es que es ir al supermercado y comprar los litros de aceite. No, no es que voy a mandar a traer aceite de Israel. No, el aceite se desarrolla con la santidad, con estar diariamente a- en comunión con el abacados, con caminar con él, en intimidad, en oración, en puesta por obra de la palabra, en el estudio de la palabra. Ese es el aceite, esa es la brea, lo que calafateaba el arca, ese aceite es el que debemos incrementar, debemos que incrementar en nuestras vidas y en la de nuestra familia, aún en la de nuestra congregación. ¿Para qué? Para ir revistiéndonos como el arca, para que alcancemos favor y protección del Abba. Sí,
Ciertamente, en los días de Noa, una generación fue destruida. Así será en los tiempos de fin. Y ciertamente también un remanente muy pequeño, como en los días de Noa, será salvo. Igual pasará. Entonces vemos que esto no es para todos, es para una simiente entendida. Y muchos no se dieron cuenta en los tiempos de Noa. Tal vez muchos, amén, tengan noción de Dios, teman a Dios a su manera, pero no es a la manera de uno, es a la manera que muestra la Torá, que muestran las escrituras que debemos hacer, que hoy nosotros pongamos los ojos en la santidad, en lo que requerimos para ser agradables al Abba, para que al igual que Noah hallemos gracia ante los ojos del Abba, para que seamos esos varones y varonas justas, perfectos, que caminemos con el Abba para que en los tiempos de fin, como en los días de Noah, seamos ese remanente que fue salvo. ¿Sí? Ese es el mensaje que dio Yeshua. Será como en los días de Noah. Maldad por un lado, pero santidad por el otro lado. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué lado quiere que su familia esté? Que hoy podamos decidir caminar en santidad, porque la salvación hay que pelearla diariamente, día tras día. No crea que porque profesó con su boca una oración, basta. No, la salvación hay que pelearla día tras día, esforzarnos, hallar gracia como lo halló Noah, que podamos decidir hoy caminar en santidad, en verdad, poniendo por obra las instrucciones del abacados y que seamos como ese Noah para nuestras familias, para nuestra congregación, para la ciudad y para la nación. Shalom Alejem.